Capítulo 441, ¿te atreves a matar a mí? Espera, mi gente. Vía Láctea Exterior, región del brazo de Orión, espacio controlado por el pacto. Auge. Una lanza de energía colosal atravesó el vacío. El buque insignia de la flota del pacto, atracado para reabastecer en una estación espacial, fue golpeado violentamente. Sus escudos de energía estallaron cuando las explosiones de plasma se extendieron por su superficie. Dentro del puente, los operadores ajustaron frenéticamente los niveles de potencia y maniobraron propulsores en un intento desesperado por evadir más huelgas. Se reducen la energía al 37%. Acción evasiva. Acción evasiva de emergencia. Estamos rodeados de barcos enemigos. Son los humanos. Todos los barcos, reagrupes y reforman las líneas defensivas. Completamente sin preparación. La flota del pacto fue arrojada al caos por la emboscada. Crepitar. Las descargas de plasma cegador quemaron los cascos. El puente se estremeció bajo el implacable bombardeo. Las alarmas de sobrecarga gritaron cuando las advertencias de integridad del escudo parpadearon salvajemente, pintando la sala de control con una variedad de luces parpadeantes y siniestras. Pero para la tripulación, estas luces eran heraldos de la muerte. ¿Cómo no recibimos ninguna advertencia? ¿Son las fuerzas de primera línea completamente incompetentes? ¿Por qué no ha transmitido la inteligencia de Ike Cherety? Esto fue profundo dentro del territorio del pacto. Según las órdenes del Consejo Superior, la flota había sido estacionada aquí para reabastecer y prepararse para un asalto al mundo de la fortaleza humana, el alcance. Pero ninguno de ellos podría entender cómo estos humanos habían surgido sin ser detectados, sin pasar por múltiples fortificaciones y líneas defensivas para atacar en el corazón del espacio del pacto. Silencio. Un imponente comandante de la flota de Sangheili golpeó su puño en la consola de comando auxiliar. La charla en pánico de Lungoy, Grunts y Kik-Yar, Jackals, solo profundizaron su irritación. Se giró bruscamente, agarrando un guerrero Sangheili de armado rojo junto al hombro. Si vamos a morir, morimos con honor. Detén este pánico vergonzoso. Su mirada luego se mudó al oficial de inteligencia. No me importa lo que sea necesario, comete un mensaje. La caridad alta debe saber. El enemigo no es nada como antes. Inmediatamente. Con el orden parcialmente restaurado, el comandante de Sangheili, vestido con una elaborada armadura de gris plateado, regresó a su asiento de comando. Transmitió sus órdenes finales a las fuerzas del pacto que todavía estaban estacionadas en el planeta a continuación. Este es el comandante supremo Edmo Hearst, al mando de la 17ª Flota Expedicionaria de Sangheili del Pacto, reverencia divina. Estoy emitiendo nuestra directiva final, lucha hasta el final. Antes de que la transmisión pudiera terminar completamente, otro temblor violento sacudió el puente. Las ventanas de observación estaban envueltas en un mar de fuego de plasma, y la comunicación se cortó abruptamente. Informe de estado. Problemas de energía al 78%, sobrecarga crítica inminente. Estallido. Asterisco 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 asterisco. El comandante gruñó en improperios de Sangheili, rompiendo una exhibición holográfica con su puño. Se volvió, agarrando su arma. Implementar equipos de huelga de élite. ¿Tenemos alguna posibilidad de romper? Un subordinado dudó antes de responder. Señor, lamento informarle que el espacio-tiempo en esta región ha sido bloqueado. Nuestras unidades de espacio de deslizamiento no pueden participar. Todas las comunicaciones de largo alcance están atascadas, estamos atrapados. Un fuerte silencio llenó el puente. Luego, fuera de las ventanas de observación, las ardientes estallidos de plasma vacilaron por un breve momento, antes de un resplandor cegador, a diferencia de cualquier cosa visto antes, estalló en el vacío. La cubierta del puente temblaba más violentamente que nunca. Ninguna nave espacial ordinaria podría producir un terremoto tan intenso. Todo el centro de comando sintió que estaba rodando, sacudiéndose en todas las direcciones, arrojando a los guerreros del pacto dentro de sus pies. El diminuto Ungoy gritó de terror. Incluso los orgullosos guerreros de Sangheili se vieron obligados a arrodillarse para estabilizarse a medida que el barco se tambaleaba de manera impredecible. Agarrando con fuerza los pasamanos, el comandante de la flota de Sangheili hizo una decisión decisiva. Divida todo el poder disponible a los escudos de energía. Pero sus órdenes llegaron demasiado tarde.
Incluso si los oficiales de navegación habían sido lo suficientemente rápidos como para reaccionar, el enemigo no les dio tal oportunidad. Una ola de potencia de fuego aún mayor fue entrante. Auge, auge, auge. Lancas gruesas de energía cortadas a través del vacío. Varios vasos de pacto, pequeños y medianos barcos de soporte, quedaron atrapados en el fuego cruzado, sus escudos abrumados en un instante. Como un aluvión de lanzas celestiales, las vigas de energía se rompieron a través de ellas, deformando sus cascos antes de provocar detonaciones catastróficas. Las explosiones resultantes bañaron el vacío oscuro en un brillo rojo abrasador, como los soles en miniatura desatados de repente en el espacio, inundando la zona circundante con intensa luz y calor. A través del infierno, la flota invasora se adelantó implacablemente, destrozando a través de anillos de escombros y contratiempos en expansión, forzando su camino hacia la órbita inferior del bastidor del pacto de la fortaleza. A medida que las llamas disminuyeron, sus formas masivas se hicieron visibles. Eran titánicos, se asemejaban a los gigantes primordiales. Sus alargados cascos en forma de punta de lanza transportaban imponentes puentes de comando de palacio, enchapado en forma de fortaleza y bastiones de armamento masivos. Filas sobre filas de lances de energía, pistolas de ferrocarril de plasma y cañones torrecidos salpicaban sus enormes superficies, cada una incrustada dentro de un enchapado pesado como ventanas colocadas en las paredes de piedra de una antigua ciudadela. Los cascos brillaban con una armadura gris plateada, adornadas con incrustaciones doradas, esmeraldas y obsidiana. Emblemas de águila gemela. Escultado con una artesanía intrincada, exudó tanto la fuerza como un resplandor casi divino. Si el combate espacial aún conservaba cualquier apariencia de elegancia, entonces la guerra de la Tierra a continuación no era más que brutalidad, carnicería y pura devastación. Auge, auge, auge. A través del campo de batalla devastado por la guerra, la destrucción floreció como una flor abrasadora. Láser, masa. Las rondas del conductor y las huelgas de artillería llenaron el aire, mientras que la artesanía de asalto y las vainas gritaban por el cielo, precipitándose hacia el suelo caótico debajo. Retumbar. Cada detonación envió ondas de choque atravesando el terreno. Los cadáveres alienígenas de tierra y destrozados fueron arrojados. El aire es grueso con el aroma acre de humo y el hedor enfermizo de carne quemada. Sangre. Ceniza. Incluso los cielos ardieron. El mismo océano hervido. Este mundo se había convertido en un infierno vivo. Arriba, los portadores de asalto de clase K de la 17ª Flota del Pacto, Reverencia Divina, estaban cayendo uno por uno. Derribado por una abrumadora potencia de fuego. Se desplomaron como meteoros, se separaron en la atmósfera y esparcen desechos como la metralla cósmica. En los campos lados de cadáver a continuación, los guerreros lucharon con un frenesí, empuñando un arsenal de armamento a distancia y cuerpo a cuerpo, rifles de energía, cuchillas de cadena, espadas de poder, martillos de gravedad. El cielo se quemó. La tierra quemada. Incluso los mares se incendiaron. En este momento, el mundo entero fue una visión del infierno. Las fortificaciones del pacto, construido para defender su fortaleza en este planeta, yacía en ruina. Las fuerzas imperiales habían concentrado su bombardeo en ubicaciones clave, reduciendo búnkers de comando y bastiones defensivos a los escombros, sus paredes ahora cubiertas con los cuerpos sin vida de los soldados del pacto. Este fue el primer campo de batalla en estallar en combate, el objetivo inicial del bombardeo. Y el punto focal del asalto de los Astartes. El asedio había terminado ahora, dejando el paisaje marcado por el fuego. Los árboles astillados aún ardían de las explosiones residuales. Blair de Battlefield. Mantenga los ojos afilados. Un oficial junior de las fuerzas auxiliares imperiales, vestida con un sombrero de ala ancha, balanceó su espada de cadena mientras ladraba los comandos. Sí, señor. Por N. Pronto, un fuerte aullido perforó el aire. ¡Agüo! TSK, un alienígena, y un cobarde en eso. Aplastar. Un alienígena frágil y encorvado, que se asemeja a un chacal y que se encontraba a aproximadamente 1,7 metros de altura, fue descubierto fingiendo la muerte. En un instante, las tropas de la eliminación lo piratearon. ¡Detente! ¡Detente! Al verlos pulverizar brutalmente la cabeza de la criatura, el oficial sonrió y regañó. ¿Quién lo encontró? La cabeza les pertenece. Cualquiera que intente robarlo recibe un disparo. Ahora, sigue limpiando el campo de batalla. Mientras tanto,
en una entrada subterránea oculta detrás de las ruinas de la fortaleza, un escuadrón de soldados auxiliares imperiales se topó con un grupo en retirada de guerreros de pacto. Por el imperio. Cargo. Rugido. ZZZZT. ZZZZT. Auge. Una granada bruta envió tierra y escombros volando. Dispersos por el cráter yacían una docena de tropas imperiales sin vida. Su bala. La armadura montada llevaba las marcas del brutal combate cuerpo a cuerpo, ya sea destrozado por explosivas ondas de choque o cedidas por golpes salvajes. Sus caras contorsionadas y sus puños apretados atestiguan sus valientes momentos finales. El enemigo tampoco había surgido ileso. Los cadáveres de Yakal y Grunt yacían esparcidos, sus cuerpos rotos son un testimonio de la ferocidad de la batalla. Cerca, dos cadáveres brutos, repletos de agujeros del fuego láser concentrado, cuestionan boca abajo, sus características que alguna vez fueron graves ahora irreconocibles. Ruido sordo. Rabieta. Apoyándose contra una pared desmoronada, un guerrero bruto herido agarró un martillo de gravedad masivo. Una espada había abierto una herida abierta en su abdomen, derramando entradas en el piso. Su respiración era irregular. Su pelaje grueso y blanco grisáceo estaba enmarañado con sangre humana y extraterrestre, y su cara grotesca tenía cicatrices frescas de metralla fresca, ajustando al apodo de bruto. Estos humanos son mucho más feroz que antes. Otro bruto, todavía de pie. Llevaba una armadura cerúlea y empuñaba una escopeta pesada en una mano y un martillo de gravedad ensangrentado en la otra. Él jadeó mucho. La situación es grave. Esos patéticos cobardes han perdido. Aunque los brutos despreciaban el Sangheili, este último todavía tenía una autoridad superior dentro del ejército del pacto. A pesar del profeta del inquebrantable apoyo, los brutos permanecieron bajo el comando Sangheili en muchas operaciones estratégicas. Por supuesto, los insultos, la hostilidad y el esquema detrás de escena entre las dos especies eran de conocimiento común. Esta vez, porque los comandantes de Sangheili se negaron a permanecer en cuartos cerrados con los brutos. Estacionaron a sus propias tropas a bordo de la estación espacial mientras los brutos permanecían en la superficie del planeta. Esta separación inadvertidamente evitó a los brutos del bombardeo orbital de la Marina Imperial. Lanzando una larga mirada a los restos ardientes de los buques de guerra del pacto que caen desde el cielo. El bruto no perdió el tiempo, se volvió y corrió hacia la entrada de la instalación subterránea. Silbido. La puerta neumática de aleación se abre. Los guardias de Ungoy en la entrada chillaban de terror al ver al capitán bruto ultra empapado de sangre. Gurulu. Gurulu. Fuera de mi camino. El imponente bruto gruñó, pateando a las criaturas diminutas a un lado mientras golpeaba el panel de control, sellando la puerta detrás de él. Sonido metálico. Ajá. Mira lo que tenemos aquí. Sin dudarlo, el bruto de alto rango se atornilló más profundamente en el complejo subterráneo. Como capitán veterano. No era como los brutos sin sentido que cobraron sin pensarlo. Era brutal, sí, pero no tonto. Pero entonces... Estallido. Un impacto atronador sacudió la puerta sellada, dejando una abolladura masiva en el metal. Antes de que el pánico Ungoy pudiera reaccionar, la puerta comenzó a brillar al rojo vivo. ZZZZZZT. Una haz naranja abrasadora perforada. Vaporizando al Ungoy en su camino. El calor intenso se cortó en rodajas a través de las piernas del capitán bruto, cortándolas en un instante. Sonido metálico. La puerta de aleación de 3 metros de altura explotó en fragmentos cuando dos comedores mundiales irrumpieron en la violación. ¿Corriendo? ¿Te atreves a matar a mi gente y crees que puedes correr? La matanza de Xenos era una cosa, pero ¿Xeno se atreve a matar a los suyos? Imperdonable. Incluso las tropas auxiliares seguían siendo su pueblo. Este comedor mundial no le importaba la justicia. ¿Doble rasero? Absolutamente. ¿Y qué hay? En el campo de batalla, esto era realidad. Aquellos que lloraron por matar a los enemigos mientras sus propios camaradas cayeron fueron inútiles. Ruido sordo. Ruido sordo. Vestido con una armadura blanca prístina con adornos azules, el guerrero se dirigió hacia adelante, su capa se apoderó de él. Se enfundó en su pistola melta, dejando que la cabeza bruta cortada cayera de su otra mano. Con un movimiento suave, desenganchó su eje de cadena y aceleró la hoja rugiente. VRRRRRR. El Ungoy chilló en terror, levantando las manos en rendición antes de dispersarse en todas las direcciones. Rugido.
Desde las profundidades del túnel, un escuadrón de brutos irrumpió hacia adelante, después de haber recibido una señal de angustia urgente. Abrieron fuego sin dudarlo. Auge, auge, auge. Las rondas de calibre pesado golpearon la armadura eléctrica de los comedores mundiales. Los escudos de energía se encendieron a medida que los proyectiles masivos se cierran inofensivamente al suelo. Ese es mío. Mata al resto. Para Selene. Los comedores mundiales aumentaron como tanques de vida, borrando todo a su camino. La sangre púrpura negra salpicada. Las extremidades desmembradas y los cuerpos destrozados cubrían el suelo mientras el aire se llenaba de gritos agonizados. Luego vino el aullido de los ejes de la cadena y la explosión ensordecedora de rondas de tornillos. FLSH rindió, los huesos se rompieron, y pronto la batalla se quedó en silencio. Rotura. El oficial de IT World se paró antes del capitán bruto paralizado, cuyas piernas cortadas aún ardían de la esmelta. Extendió la mano y agarró la cara del bruto, cavando los dedos en las cuencas de los ojos, rompiéndolos con un silenciador repugnante. Te lo dije, convertiría tu cráneo en un tazón. Roar. El aullido agonizado que siguió fue suficiente para hacer que incluso los guerreros más endurecidos se detengan. Su intensidad habría evocado lástima en cualquier otra persona. Estallido. El cráneo del brute estalló como un melón demasiado maduro. La materia de sangre y cerebro salpicó violentamente cuando el oficial de comedor mundial arrancó la parte superior de la cabeza del alienígena. El líquido carmesí continúa brotando desde la cavidad abierta. Informe esto a los oficiales de Tali de primera línea. Atribuye esa muerte medio muerta de Simian Seno a las tropas de Auxilia caídas. En cuanto a por qué no le dio crédito a la cabeza de este brute alto rango a los soldados de Auxilia asesinados, las reglas eran claras, no se podían transferir los trofios y los honores. Los infractores enfrentaron un castigo severo. Mérito para hechos realizados, castigo por fallas, clara y absoluta. El bruto moribundo en el exterior ya había sido herido mortalmente por la Auxilia antes de haber terminado. Afirmar que matar por ellos estaba dentro de márgenes aceptables. ¿Pero este capitán bruto de alto rango? No, esa fue indiscutiblemente su muerte. Lo real. El sistema de seguimiento de combate de tiempo manejaría el registro oficial. Comandante. El perímetro exterior ha sido despejado de la escoria de Seno. Un oficial auxiliar imperial se acercó a un ritmo rápido, saludando con crisis. Bien. Ahora, es hora de jugar guacamole. Recortando el fragmento de cráneo del bruto a su cintura usando un maglock. El oficial de IT World heft su eje de cadena y caminó más profundamente en los túneles a continuación. Capítulo 442. Mundial, alcance a la vista. Auge. 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 El rugido ensordecedor de las rondas de pernos explosivos resonó a través de la vasta fortaleza subterránea. ZZZZT. Un hacha de motosierra rugiente destrozó sin esfuerzo el escudo de energía de un guerrero Giralanae de alto rango, tallando a través de su gruesa carne con brutal eficiencia. TSK, Filsi Seno Vas. Una voz baja y metálica murmuró desdeñada. Entre los que participaron en el combate brutal, los guerreros de Astartes y las Giralanae del pacto estaban sorprendentemente bien coincidentes en su ferocidad y destreza física. Los auxiliares y reclutas imperiales humanos, así como el Ungoi y Kikyar del pacto, fueron un simple forraje ante estos titanes. Corrieron por el campo de batalla, disparando desesperadamente sus armas, pero todo fue en vano. Los imponentes comedores mundiales vestidos de armadura no mostraron intención de detenerse. Se ignoraron sus disparos de calibre pequeño, mientras que las rondas de pernos estándar de 0,75 pulgadas de los Astartes desgarraron sus objetivos, si no los desmembraron por completo. Luego, reduciéndolos a montones ensangrentados de carne. Solo las armas de fuego masivas de cañón de Giralanae parecían transportar suficiente fuerza para tener un impacto. Ruge. Muere, maldiste alimañas. Un capitán bruto mayor, vestido con armadura de energía amarilla-verde con una cresta distinta en forma de V, sonrió mientras apretaba el gatillo de su cañón de barra de combustible. Una fuerte salva de proyectiles explosivos se estrelló contra un comedor mundial avanzado, sobrecargando momentáneamente sus escudos de energía y enviándolo tambaleándose hacia atrás. Cañones de la barra de combustible, armas de hombro en el arsenal del pacto, lanzó varillas de combustible volátiles y altas explosivas similares a la artillería de plasma montada en el vehículo. Sin embargo, sus proyectiles sufrieron una caída balística notable.
Al igual que los lanzadores de granadas pesados de los Brutes, las canciones dispersas y los rifles Nidle, estas armas fueron favorecidas por los guerreros Jiralanae que despreciaban el arsenal basado en plasma del Sangheili. Quizás debido a su rivalidad con los Sangheili, los Brutos siempre preferían Bruto. Fuerza armas proyectiles sobre las elegantes armas de energía favorecidas por las élites. Cuanto más grande sea el boom, mejor. El capitán Bruto descartó su cañón de varilla de combustible agotado, alzando su martillo de gravedad. Pesando más de media tonelada, se llevó hacia adelante, la cara se retorció en una sonrisa sedienta de sangre. Auge. Un impacto atronador sacudió el suelo. El golpe de martillo dejó un cráter profundo en el piso metálico, astillándolo en grietas que se extienden hacia afuera. Fragmentos de metal irregulares disparados como una metralla mortal. Rugió en triunfo. Ese fue un éxito sólido. Pero cuando el humo se limpió, su expresión triunfante vaciló. De pie ante él había un comedor mundial, su placa de cofre quemada pero no dañada, atrapando la cabeza del martillo de la gravedad con una mano. Los ojos del Bruto se abrieron de incredulidad. Había sido emparejado con fuerza bruta. Rugido. Cegado por Raj, sus instintos primarios se hicieron cargo. La racionalidad lo abandonó cuando se centró únicamente en un objetivo: matar a este humano. Morir. Bramó, agarrando el mango del martillo con ambas manos, cada músculo en su cuadro masivo que se tensa por una lucha titánica. Cercano. Los auxiliares y reclutas imperiales podían escuchar el esfuerzo audible de sus músculos y huesos mientras vertía cada onza de su fuerza en la pelea. Ra, te aplastaré. Sin embargo, a pesar de su rugiente bravuconería, el martillo del capitán Bruto se negó a moverse una pulgada. Su fuerza le falló, no podía empujar hacia adelante ni retroceder. Un excelente ejemplo de audacia sin resultados, su exhibición furiosa no equivalía a nada. Él es mío. No interfieras. Ruido sordo. Ruido sordo. Sus compañeros mundiales asintieron en un acuerdo silencioso. No hablaban palabras, solo respondieron con sus armas. Auge. 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 Los informes ensordecedores del Volk-1 atravesaron los corredores cavernosos. Un escuadrón de comedores mundiales avanzó en formación, desatando voleas precisas que separó al enfurecido capitán de Jiralanae del resto de sus fuerzas. No pierdas el tiempo. Termina y sigue moviéndote. El sargento, pistola en la mano, pasó por el Bruto que lucha sin una mirada. Hacer clic. Comprendido. El guerrero de Astartes agarrando la cabeza del martillo de gravedad ajustó su postura, retorciéndose la muñeca. Los servos de la armadura eléctrica se quejó mientras él revirtió sin esfuerzo la fuerza del agarre del Bruto. Los Jiralanae rugieron, plantando sus pies para otra carga, piernas masivas que se tensaron con potencia cruda. The World Eater se movió primero. Él tiró del martillo. Curso, interrumpiendo el equilibrio del Bruto y luego dio un golpe aplastante a su rostro gruñido. Salvada. La fuerza envió al capitán Bruto hacia atrás como un misil, incrustándolo profundamente en la pared del corredor. La sangre y las vísceras salpicadas, deslizándose por la superficie del metal como obras de arte grotescas. ¿Sobrecargó sus escudos de energía? HMPH. Las armas de estos simios representan alguna amenaza. Se agachó, agarrando un boulte caído del piso mientras corría. Con la facilidad practicada, recuperó una celda de energía del tamaño de un pulgar de su cintura y la encerró en el conducto de poder de su armadura de hombro. BZZZZT. Una onda de azul. La energía blanca brillaba en su armadura, una clara señal de que sus escudos sobrecargados se habían regenerado por completo. La sagrada armadura de poder de Astartes del Imperio Selene estaba en constante evolución. Cada nueva conquista trajo integración tecnológica, refinando y mejorando su ya formidable Bargear. Mientras que la apariencia exterior permaneció en gran medida sin cambios. Sus sistemas internos se habían sometido a innumerables iteraciones. Desde los primeros diseños de placas de adamantium reforzadas hasta la adición de paquetes electrónicos de fibra muscular, subsuos de nanocables activos, módulos de escudo, placas de armadura compuesta y generadores de campo vacío, la progresión fue innegable. Actualmente, un guerrero de Astartes completamente iniciado poseía múltiples capas de protección, incluido un post-on-kai. La física sobrehumana mejorada, un naneoave, un poco de células activas del tirano, múltiples capas de fibras musculares electrónicas, armadura de potencia con blindaje integrado y un generador de campo vacío modular otorgado con rango y recomendación. Cada promoción,
honor de batalla e hito de servicio otorgó más refinamientos, elite bargear, escudos vacíos mejorados y más. Mientras tanto, en la superficie, bastión de la fortaleza del pacto. ¡Boom! Con un rugido que se divide en la oreja, una lanza masiva de energía plasmática estalló en las fauces de un monstruoso motor de guerra. ¡Kaboom! Los escudos de energía parpadearon y colapsaron. La imponente plataforma de asalto de escarabajos del pacto, en forma de escorpión colosal, fue borrada instantáneamente, arrojada al aire junto con una gran parte del campo de batalla. Detonó en una erupción espectacular, sus restos en llamas lloviendo como estrellas fugaces. Como una erupción volcánica de furia fundida. La explosión desató un infierno caótico, una floreciente rosa de fuego y destrucción. Ruido sordo. Ruido sordo. En la distancia, los imponentes gigantes mecánicos, mudando montañas de acero y fuego, marcaron en una formación irrompible a través del horizonte. Había al menos una docena de ellos, pero uno se destacó por encima del resto. El más grande e imponente de todos, el Titán Supremo. Un producto de los titanes supremos producidos en masa del Imperio, representaba el pináculo de la destrucción en la guerra de tierras, la fuerza de devastación más extrema actualmente desplegable a gran escala. También fue una de las creaciones más exquisitas de los mundos forjados magistrales del Imperio. Auge. Una ola de destrucción y destellos abatidos se extendieron por el campo de batalla devastado por la guerra como una marea implacable. Bajo el implacable bombardeo del Titán, la misma tierra se retorció y convulsionó, las montañas fueron aplanadas en un instante, y las plumas de tierra y fuego envolvieron el cielo, borrando los cielos. Su poder sacudió el núcleo de todos los que los presenciaron. Un Titán supremo, una creación magnífica. Desde la cima de una colina lejana, un grupo de figuras observó con asombro. Es aceptable, supongo. De pie sobre el suelo cristalizado, formado por el calor abrasador de los bombardeos de plasma. Angron emitió una mirada indiferente hacia la fortaleza del pacto distante que se destroza bajo la abrumadora potencia de fuego del Titán. La fortaleza, un bastión en el que el pacto había vertido inmensos recursos y esfuerzo, se estaba desmoronando visiblemente ante sus ojos. ¿Escuché que el hogar también solicita una parte de la acción? Angron reflexionado. Su voz teñida de aburrimiento mientras volvía su mirada hacia su compañero. Hasta donde yo sé, sí, Lord Commander. Un burócrata, su túnica mucho más elaborada que un mero uniforme militar, inclinado con un decoro impecable. ¿Ese fanático? ¿Qué está haciendo aquí? Con Cos y yo, tenemos toda la fuerza que necesitamos. ¿Planea convertir estos senos? Observando la expresión tranquila y sonriente del viejo oficial mientras acariciaba su perilla, el ojo de Angron se sacudió. No me digas. ¿En realidad tiene la intención de hacer eso? De hecho, Lord Logar declaró en el Consejo de la Guerra Imperial que no busca ninguna parte del botín, sin forja, ni recursos, ni mundos de reclutamiento, ni asignaciones de impuestos. Todo lo que desea es el permiso para construir grandes templos y santuarios en este universo. El tono del funcionario se mantuvo estable, de hecho. Eso rastrea con su personalidad. Angron suspiró, entendiendo de inmediato la intención del Logar. Por supuesto. El hombre no quiere nada más que fe. Un verdadero fanático. En términos de devoción y lealtad. Logar y su 17ª Legión, los heraldos imperiales, fueron quizás la fuerza más inquebrantable en todo el imperio. Si la propia emperatriz divina se ordenara que murieran, Angron no tenía dudas del Logar sería el primero en quitarse la vida, y la mayor parte de su legión seguiría sin dudarlo. Para ser sincero, si la emperatriz ordenó a Angron que se quitara la vida, al menos podría preguntar por qué. Logar, sin embargo, simplemente obedecería. Olvídalo. Eso es para que su majestad y el gran general Budo decidan. Simplemente emitiré mi voto en consecuencia, claro. Algo cruzó la mente de Angron, y se volvió hacia el funcionario con repentina curiosidad. Esa campaña de información errónea que los burócratas prepararon, ¿cómo va? Procediendo según lo planeado. Al diseccionar las mentes de estos senos, hemos descubierto una lucha interna significativa dentro de esta llamada Alianza del Pacto. Sus dos especies militares más poderosas se desprecian entre sí, sus castas inferiores están plagadas de disputas de facciones. Y su casta gobernante, las con cara de avestruz, están planeándose entre sí. Unas pocas maniobras sutiles serán suficientes para astillarlas, voltearlas entre sí. Llegaremos a una facción a nuestro lado mientras enfrentamos a los demás entre sí,
luego sacrificaremos la facción más despreciada para pacificar al resto. Después de eso, convertir a algunos de ellos en nuestros sabuesos leales no será difícil en absoluto. El funcionario del Ministerio del Imperial de Asuntos Internos habló casualmente. Señor, aunque la abrumadora fuerza militar ciertamente puede ponerlos de rodillas, siempre es aconsejable dejar una espina entre ellos, capota y palo, como dicen. Un poco de delicadeza nunca duele. TSK, cuando se trata de esquiar y jugar sucio, ustedes, los burócratas, siempre toman el premio. Angron fue tan contundente como siempre. Por supuesto, no significaba ningún daño por eso. Jaja, no me atrevería a reclamar tal crédito. La clase dominante del pacto carece de la fuerza militar para suprimir su lucha interna, por lo que recurren a pequeños trucos. Todos trazan para eliminar a sus llamados aliados y apoderan el poder único. La tensión siempre ha estado allí, incluso sin nuestra intervención, eventualmente estallaría. Todo lo que hicimos fue descubrir las fracturas y darles un pequeño empujón. El funcionario mayor observó el campo de batalla por un momento antes de volverse a Angron con curiosidad. Lord Comandante, ¿no te unirás a la refriega? Sin mirar hacia otro lado de la batalla distante, Angron sacudió la cabeza. Aún no. Ya me arrastré 2 de sus mundos. Me he ganado mi parte de gloria, es hora de que los más jóvenes reclamen su propia sangre y fuego. Las fuerzas auxiliares necesitaban honores de batalla para elevar el estatus de sus familias, para asegurar mejores futuros para sus seres queridos. El ejército auxiliar necesitaba distinciones para garantizar la movilidad ascendente. Y para los guerreros de Astartes ordinarios, requerían más gloria para solidificar su posición. En cuanto a los sacrificios necesarios en la guerra, el Angron no interferiría. La guerra no existe sin muerte. Gobierno de la Tierra Unida, UEG. Colonias externas, entre la cosecha y el alcance, la ruta interestelar. Flota de reconocimiento de Astartes, crucero de clase lunar con especies de luz. Nathaniel Graves, señor. ¿A dónde nos dirigimos? Caminando por el largo corredor, Spartan 117, el jefe maestro, tanto. No hay necesidad de formalidades, solo llámame Nathaniel. Después de su conversación en el comedor, el oficial de señores nocturnos y los espartanos se habían conocido algo. Nathaniel Graves, un oficial de señores nocturnos, respondió, la sala de interrogatorios. Nos acercamos al alcance y tengo algo interesante para mostrarte. Escucho que el pacto te llama demonio. Tengo curiosidad por ver cómo reaccionan cuando te ven. Esos alienígenas son un regalo para el doctor Halsey. Espero que ella los aprecie. Ante eso, Nathaniel se permitió una leve sonrisa. Después de sus interacciones con el Dr. Halsey, el autor intelectual detrás del programa espartano, había llegado a entender que estaba lejos de ser una moralista convencional. Ella y el imperio probablemente se llevarían bastante bien. A medida que se acercaban a la sala de interrogatorios, la atmósfera se volvió cada vez más fría. Silbido. Las puertas se abrieron, liberando una niebla escalofriante en el corredor. Los gritos agonizados de los vivos y el hedor de la carne podrida llenaron el aire, un terror palpable que se arrastraba a lo largo de las paredes de metal frío. Después de usted. Capítulo 443, Discord de siembra. Las botas pesadas de la armadura de potencia golpearon la cubierta de metal, produciendo un ruido sordo y rítmico que se hizo eco de antibatural en el corredor silencioso. No hay luces iluminadas en este lugar. En la oscuridad, los lamentos distantes y agonizados reverberaron de varias células de contención, mezclándose con el débil zumbo de la maquinaria, creando un opresivo ambiente inquietante. La única fuente de luz era una sola vela montada en la pared. Su resplandor parpadeante arrojó sombras misteriosas en el piso, donde las rayas secas de sangre y las extremidades alienígenas desechadas dieron testimonio de la violencia reciente. El aire estaba grueso con el hedor acre de sangre, descomposición y carne quemada. Norris, deja de jugar. Tenemos invitados, giran en las luces. Al entrar en la cámara de interrogatorio, Nathaniel se golpeó los nudillos contra el mamparo y llamó a la oscuridad. Nathaniel, te perdiste un buen espectáculo. Una figura masiva surgió de las sombras, apestando a la sangre, como si hubiera salido de un matadero. El aroma era una mezcla repugnante de sueros interrogatorios y carne alienígena. A través de la tenue luz de velas y la visión nocturna de su armadura de Mjolnir, el jefe maestro observó la escena. El hombre antes que él no llevaba un casco.
El cabello largo y negro se colgaba libremente sobre sus hombros, sus ojos oscuros brillaban con un brillo antinatural. Su pálido, la cara elegante tenía una ligera mancha carmesí. Chisporrotear. Mientras Norris hablaba, la habitación se inundó repentinamente de luz. Grrr. El brillo abrupto provocó un gruñido gutural de las profundidades de la celda. Gurulu. Gurulu. Ahora capaz de ver con claridad, el jefe maestro tomó la escena. Las células más externas albergaban una masa temblorosa de gruñidos. Sus caras escondidas detrás de las máscaras de respiración mientras se acurrucaban en las esquinas. Más allá de ellos, aún más prisioneros eran visibles, incluidas varias criaturas de insectoides con alas membranosas. Yanme. El jefe maestro murmuró. El Yanme, conocido como Drones por el Comando de las Naciones Unidas, el Comando de Espacio. Estaban entre los especialistas en combate aéreo del Pacto. ¿Por qué habían capturado a tantos soldados del Pacto? Bajo la tenue antorcha, Norris estaba vestida con una armadura de potencia azul profundo. Las pistolas gemelas y hechorias colgaban de su cintura, mientras que sus manos guionadas agarraron un par de alicates ensangrentados y un bisturí quirúrgico. El jefe maestro echó una mirada a Nathaniel antes de cambiar su mirada hacia Norris. Como sus ojos se encontraron, el espartano reconoció instantáneamente la crueldad y la fría indiferencia dentro de ellos. Las frescas gotas de sangre que gotean de los dedos de Norris solo reforzaron su inquietante aura. ¿Qué pasa con el Sangheili? Nathaniel entrecerró los ojos. Norris, no seas demasiado creativo con ellos. Siempre podemos capturar más, pero es una molestia. Nuestra próxima parada es alcanzar, y no nos encontraremos con más suciedad del pacto por un tiempo. Relájate. Conozco mis límites, todavía no los he tocado. Norris extendió la mano y sacó la vela de la pared, hablando casi distraídamente. Es una pena. La luz es demasiado brillante, reduce el efecto de la vela de Vakefire. La vela Vakefire, como su nombre sugirió, fue diseñada para aumentar la conciencia, afilar los sentidos y mantener sujetos alertas mentalmente. Fue uno de los muchos juguetes únicos empleados por los señores nocturnos. Pero usarlo aquí, en la cámara de interrogación, eso no fue un mero estimulante. ¿Y diciendo que necesitaban más luz? ¿Un señor nocturno que lucha por ver en la oscuridad? Cómico. Habrá muchas oportunidades, ¿qué exactamente hay para arrepentirse? Nathaniel dio un paso adelante, tomando los alicates ensangrentados de las manos de Norris. Inspeccionó los hilos frescos de la sangre aferrándose al metal antes de dirigirse hacia la cámara de disección. Entonces, ¿los brutos y los Sangheili se insultaron en el momento en que se conocieron? ¿Alguna pelea ya estalló? Ruido sordo. Ruido sordo. El sonido de las botas blindadas resonó a través de los pasillos. Con cada paso más profundo por dentro, aumentó el número de prisioneros de Kik-Yar y Yanme. Muchos de ellos retrocedieron al ver al jefe maestro. Sus ojos abiertos se llenaron de terror mientras murmuraban la palabra demonio. «Oh, parece nuestro querido». Norris se volvió, mirando al blanco 117 en la placa del cofre del jefe, se formó una sonrisa. El señor 117 es toda una celebridad. Nada vale la pena mencionar. Solo de ver. El jefe maestro respondió en su tono neutral habitual. Debido a la historia del canibalismo de Jiralanae, los señores nocturnos los habían colocado deliberadamente cerca de las mesas de disección. Para inflamar aún más las tensiones, habían enjaulado prisioneros de Sangheili directamente frente a sus homólogos de Jiralanae, sabiendo muy bien la animosidad entre ellos. Los señores nocturnos habían encerrado profundamente en los secretos del pacto. Después de diseccionar, interrogar e investigar a innumerables senos, entendieron completamente el resentimiento soportador entre los Sangheili y Jiralanae, el resentimiento tan profundo que incluso el Ungoi de bajo rango se había entendido el viento. Cuando el jefe maestro atravesó una puerta corredera, el sonido inconfundible del acalorado argumento llegó a sus oídos. HNGH. HNGH. Los gruñidos guturales de los guerreros Jiralanae resonaron en la cámara. Una rápida mirada reveló 18 cautivos brutos y 13 prisioneros de Sangheili. Se habían encontrado con estos guerreros antes en la cosecha. Atrapar. Nathaniel arrojó un auricular de comunicación hacia el jefe. Gracias. Al deslizarlo en su casco, la traducción llegó claramente. Ja. Mira quién está aquí. El orgulloso, noble, poderoso, Sangheili. Dime,
¿Cómo te capturaron estos herejes humanos? Conoce tu lugar, Jiralanae. No tienes ni la necesidad ni el derecho a saber. Ra, eres prisioneros. Cobardes. Todavía actúan tan importante. Silencio, humilde bestia Jiralanae. No tienes derecho a hablar con nosotros. No, no. Mentiras. Tirando la verdad. Eres primitivo, carne. Comer salvajes no tiene derecho a juzgarnos. El pacto fue construido por el Sangheili y el Sansyum. Qué ridículo que los recién nacidos como usted acusen a sus fundadores de treachery. Los verdaderos traidores eres tú. ¿Te atreves a llamarnos traidores? En lugar de torturarte para obtener información? Contéstame. Si esto no es traición, ¿qué es? La indignación de los Brutes no era completamente infundada. La disparidad en su tratamiento fue deslumbrante. Los Jiralanae habían sido golpeados, atados a dispositivos de tortura, experimentaron y no dieron nada más que el sustento más escaso y degradante. Mientras tanto, los Sangheili, aunque aún los prisioneros, no han sufrido tal brutalidad. Fueron alimentados bien e incluso recibieron tratamiento médico de médicos humanos. Ya resentido con la arrogancia del Sangheili, las Jiralanae estallaron de furia. Lo diré de nuevo. No sabemos por qué. Pero no hemos traicionado el pacto. A pesar de todo, los Sangheili todavía veían a la humanidad con una medida de respeto, que no se refería a su resistencia y desafío en una guerra que había durado más de 2 décadas. El argumento entre las dos especies solo se volvió más intenso. Ja. ¿Sigues reclamando lealtad? ¿Quién creería esas tonterías? La cámara estalló con rugidos furiosos. Oh, bastante animado. ¿No son? La voz de Norris sonó, silenciando instantáneamente a los cautivos. Incluso los guerreros Jiralanae normalmente beligerantes parecían retroceder. Estaba claro que lo que Norris les había hecho era brutal sin medida. Varios cautivos de Jiralanae se sentaron acurrucados, sus cuerpos envueltos en vendajes crudos. Su carne cruda y sangrante mientras gimían de dolor. Nathaniel, señor. 2 agentes de los señores nocturnos, previamente absortos en su trabajo, se enderezaron al notar la llegada de Nathaniel. Rápidamente desconectaron las válvulas de gas, cesando su horripilante pasatiempo. Detrás de ellos, un Kigi griega se acostó en la mesa quirúrgica. Su carne se derrite por la exposición a productos químicos corrosivos. Su expresión retorcida, enchufes de ojos vacantes y lengua grotescamente sobresaliente, cubierta en una mezcla de moco, lágrimas y saliva, formaron un espectáculo de pesadilla. ¿Tú? Ah, estás despierto. Nathaniel dio un paso adelante, dirigiéndose al comandante de Sangheili capturado. ¿Te estás recuperando bien? Ya veo. Estallido. Un puño Jiralanae se estrelló contra las gruesas barras de metal, sacudiéndolas violentamente. Varios de ellos se extendieron, arañando el aire, sus ojos enfurecidos fijados en el Sangheili frente a ellos. Cobardes. ¿Todavía niegas tu traición? Ver al oficial humano ignorarlos por completo y en su lugar centrarse en el Sangheili. La furia de la Jiralanae surgió. Sus caras ya oscuras se torcían en puro odio, las venas se abrovenan en la frente. Silencio. Grieta. Roa. Una repentina sacudida de agonía sacudió a los prisioneros de Jiralanae. Los collares especiales alrededor de sus cuellos se activaron, enviando corrientes de dolor insoportable a través de sus cuerpos. Se retorcieron y lucharon, tratando desesperadamente de armar los dispositivos que construyen sus gargantas. Todavía está lleno de energía, ya veo. Norris, saca estos, dale al proceso. Comprendido. Norris sonrió, mostrando una señal de mano. Sus ojos negros y negros brillaban con un deleite sádico. Fuera. Ahora. Los corredores de 3 señores no perdieron el tiempo. Se apoderaron de la Jiralanae más fuerte por su pelaje, arrastrándolos pateando y rugiendo de sus celdas. Las puertas de la cámara de disección se cerraron detrás de ellas. Momentos después, los sonidos húmedos y viscerales llenaron el aire. Sangre rociada contra las ventanas de observación. Los prisioneros de Jiralanae restantes voltearon hacia los Sangheili, su odio ardiendo más feroz que antes. El comandante de Sangheili suspiró amargamente. Humano, ¿qué es lo que quieres? Este pequeño engaño no funcionará. Nathaniel sonrió. ¿Oh? ¿Crees que sí? ¿Realmente crees que el pacto está unido? ¿Que esos monstruos con cara de avestruz confían en ti? ¿Qué estás insinuando? ¿Eres realmente tan ciego?
¿O simplemente en negación? Míralos, Nathaniel hizo un gesto hacia los cautivos de Giralanae. ¿Para qué crees que están aquí? Estaban destinados a reemplazarte. El pacto ya te ha descartado, Sangeili. Imposible. No importa qué engaño arrojes. El Alto Consejo y los profetas nunca nos abandonarían. El pacto nunca caerá a ustedes, humanos. HMPH. Si te niegas a rendirte, entonces la guerra es. Soy simplemente un mensajero. Personalmente, espero que todo lo que te defiende, solo significa más especímenes para mi colección. Hasta que el último resistir esté muerto, esta guerra nunca terminará. Nathaniel dejó escapar una risita tranquila mientras recuperaba el guión de persuasión, cuidadosamente pulido enviado desde el alto mando. Después de agregar algunas noches de intimidación al estilo del señor, activó el sistema de proyección de la cámara de interrogación. Alguien te lo explicará. BZZZZT. En el momento en que la proyección flotó en la vida, el caos estalló. ¿Qué en el nombre de la emperatriz? Incluso los prisioneros de Sangeili, guerreros endurecidos por la batalla, visiblemente tensados. Pero no son solo ellos, los señores nocturnos parados junto a Nathaniel también se congelaron. Mostrado en la pantalla holo. De pie detrás de los burócratas y escribas habituales, había una formación de imponentes gigantes dorados. El inconfundible patrón de armadura de oro y rojo, dedicado incluso de los puños imperiales vestidos de amarillo, no tiene lugar para duda. Ninguna otra legión de Astartes tenía tal librea. Los custodios estaban aquí. La realización los golpeó como un martillo. Solo una razón podría explicar la presencia de los guardianes de oro del Palacio Imperial en la línea del frente. Intercambiaron miradas nerviosas, sus pupilas se dilataron. Un escalofrío de anticipación corrió por sus espinas. Solo hay una explicación, Su Majestad está aquí. Como parte del desprendimiento de reconocimiento inicial asignado a la Segunda Legión. Los castigadores, en el universo 117, habían sido desplegados antes de la llegada de Selene. Naturalmente, no habían recibido la noticia de su presencia en el frente. A diferencia de la 17ª Legión, los heraldos imperiales, los señores nocturnos no eran conocidos por el fervor religioso. Sin embargo, incluso ellos, veteranos de Astartes grisados, se sometieron a una ola de reverencia y emoción ante la posibilidad de estar en la presencia de su soberano. En el Imperio moderno, a medida que las legiones continuaron expandiéndose a un ritmo exponencial, el original custodia a los veteranos, los Astartes de primera generación que alguna vez habían luchado junto a Selene, la propia. Había ascendido a posiciones de alto comando. La mayoría ahora tenía el rango de oficiales o señores superiores, dejando a las nuevas generaciones de Astartes con pocas oportunidades para ver a su emperatriz divina en persona. ¿Su Majestad? El jefe maestro observó la expresión de Nathaniel con interés. El generalmente pálido. Night Lord ahora tenía un débil descarga, algo que el espartano había pensado imposible. Fue sorprendente. En sus propias experiencias, incluso cuando se trata del Dr. Alcei, la mujer que lo había creado efectivamente, sus emociones seguían siendo clínicas, prácticas. A lo sumo, sintió un grado de gratitud y respeto distante. Similar a como uno podría considerar un mentor o padre sabio. Incluso cuando se encontraban ante los generales de la UNSC, los miembros del Consejo de la UEG, o el presidente del propio Tierra, el protocolo era simple, un saludo, un intercambio de órdenes. Con décadas de guerra y acondicionamiento psicológico, no había espacio para el sentimiento innecesario. Sin embargo, aquí estaba Nathaniel, un guerrero posiblemente más mejorado que incluso los espartanos, mostrando algo por completo. Una admiración ferviente, casi reverente. ¿Las custodias? ¿Su Majestad? Murmuró el jefe maestro. Estos títulos habían desaparecido desde hace mucho tiempo desde la Tierra del siglo XXVI. Tales palabras pertenecían a libros de historia, reliquias de monarquías anteriores al siglo. Analizó las posibilidades. ¿Monarquía feudal? ¿Monarquía constitucional? ¿O simplemente un título simbólico? Su voz permaneció tranquila como siempre, mirada con casco fijo en Nathaniel. Nathaniel, ¿quiénes son? Mientras tanto, alcance, plataforma de defensa casi planetaria. Sala de control de radar. A medida que los instrumentos detectaron fluctuaciones espaciales violentas indicativas de una ruptura de flujo, las alarmas sonaron en la estación. Informe. Detección de una emergencia de espacio de deslizamiento,
firmas de embarcaciones no registradas, incapaz de identificarme. Capítulo 444. Esquemas y dudas. Brazo de Orión exterior, territorio controlado por el pacto. Por cronometraje humano, todavía deberían ser las primeras horas del amanecer en este mundo alienígena. La mayor parte de su superficie debe estar encubierta en la oscuridad. Pero en este momento, el mundo entero estaba en llamas. Flora y fauna extraterrestre desconocidas onduladas como olas, cubriendo la tierra en un tapiz fascinante de verduras y azules, intercalados con marrones terrosos. Desde órbita, era una vista impresionante. Sin embargo, la guerra no permitió tiempo para la admiración. Todos sabían que la luz que ilumina el planeta era todo menos natural. Auge. Colosales vigas de energía cruzadas por los cielos, tallando por los cielos en un ballet apocalíptico. Los vientos abrasadores se extendieron por los paisajes que alguna vez fueron atentos de este mundo de la colonia del pacto, reduciendo el follaje vibrante a las brasas marchitas. Hojas acurrucadas y ennegrecidas, su golpe de muerte perdió en medio de la cacofonía de la destrucción. Artillería orbital, bombardeos aéreos. Y los ataques de ferrocarril llovieron implacablemente, cubriendo la tierra en una tormenta incesante de devastación. Los temblores de las explosiones constantes destrozaron el suelo, tallando heridas profundas y ardientes en la superficie del planeta. Debajo de la luz de fuego cegador, los distritos enteros de la arquitectura alienígena meticulosamente planificada se estremecieron y se desmoronaron. Sus cimientos no pueden resistir el asalto implacable. Las torres colapsaron en rápida sucesión, enviando nubes de escombros y niebla ensangrentada, restos de aquellos lo suficientemente desafortunados como para ser atrapados dentro. Cada erupción de luz anunciaba otra explosión ensordecedora, que consumían todo a su camino. Los gritos alienígenas de agonía y terror llenaron el aire, pero el infierno era indiferente, tragando tanto a los muertos como a los vivos. Desde arriba, vastos ríos de fuego retorcidos y enrollados, surgiendo a través de los restos en una marea imparable. Para los creyentes devotos del pacto, fue nada menos que retribución divina. Auge, auge, auge. Para muchas tropas auxiliares imperiales recién reclutadas, fue la primera vez que fue testigo de tal destrucción. Mirando desde las vistas de su transporte, se quedaron atónitos en el silencio, asombrado por la gran escala de devastación. Baja órbita, la flota de castigos buque insignia, ira del imperio. De pie ante la vista de vidrio blindado. El gran general Budo y su subordinado, el general Sakaski, observaron silenciosamente el planeta en llamas a continuación. El grueso casco del buque de guerra los aisló de los vientos naturales y el calor ardiente, pero a través de la ventana flotante, podían ver las llamas hirvientes lamiendo hambre en la tierra. Las cicatrices de la guerra se estaban topando profundamente en la misma tela del mundo. Entonces, este era el plan de tus subordinados. Las manos apretadas a la espalda, Budo observó impasivamente cómo innumerables proyectiles de energía se rayaban hacia abajo, floreciendo en tormentas de fuego mortales tras el impacto. Detrás de él, una proyección holográfica se convirtió en la vida. Representaba un pelo negro, pálido. Figura de piel, la octava comandante de la Legión Conrad Curse, que habló uniformemente, su aguda mirada traicionó su mente siempre calculadora. Nathaniel se ha puesto en contacto con la civilización humana del universo 117. Actualmente está en camino a su sede de comando hacia adelante al alcance y ya ha asegurado un acuerdo con uno de sus funcionarios de alto rango. Veo esto como una oportunidad. Usando la flota de reconocimiento de Nathaniel como ancla, podemos ejecutar un despliegue de fuerzas de precisión a gran escala. Budo se volvió, sus ojos se estrechaban. ¿Estás sugiriendo una huelga de decapitación? Curse asintió. Más exactamente, una decapitación forzada. Aprovechando nuestros nuevos contactos dentro del ejército del gobierno de la Tierra Unida, mis agentes han establecido una relación de trabajo con uno de sus equipos de huelga bioagujerados de élite. Con esto, incluso si su liderazgo sigue desconfiado de nosotros, no rechazarán directamente una reunión. Después de todo, esta es su propia sede militar. Si carecían del coraje para considerar las negociaciones, no habrían sobrevivido 20 años de guerra con el pacto. Entonces, su objetivo es controlar el liderazgo militar del CSNU y obligarlos a cumplir. Budo preguntó. Curse, tu plan seguramente involucra más que eso, ¿o es solo una cortina de humo? Precisamente. Conrad Curse suspiró, sacudiendo la cabeza.
Si fuera así de simple, ciertamente lo preferiría. Si estuvieran lidiando con un solo planeta, un solo sistema de estrellas o incluso múltiples sistemas aislados, confiaba en que un golpe rápido de decapitación podría asegurar el control. Pero el alcance colonial del UEG fue vasto, demasiado extendido para que su legión se manejara sola. Los informes de reconocimiento indican que la civilización humana de este universo está lejos de ser unida. Hay conflictos profundos, múltiples instancias de división y registros de guerras civiles pasadas. Mientras que sus fuerzas navales acosaron los territorios del pacto, Curse también había desplegado a los agentes para infiltrarse en las colonias externas del UEG, recolectando un tesoro de inteligencia. Sin embargo, la mayor parte de la inestabilidad se encuentra dentro de las colonias externas. Las colonias internas, que son la fortaleza del UEG, han conocido la paz relativa durante siglos. Si recurrimos a la fuerza bruta, su resistencia puede ser tan feroz como la del pacto. Nunca esperé que una sola huelga de decapitación paralizara una civilización interestelar completa. El conflicto es inevitable. Mi objetivo es paralizar su comando militar y minimizar el daño colateral cuando sea posible. El UEG tenía innumerables mundos poblados e instalaciones militares. Si el imperio los derribó una por una o las fuerzas del CSNU decidieron luchar hasta el final, la destrucción a gran escala era inevitable. El objetivo de Curse era salvaguardar lo que ya veía como propiedad imperial. Con pragmatismo escalofriante, vio la infraestructura del UEG, e incluso su gente, como activos que pronto pertenecería al imperio y a la divina emperatriz. Por ahora, el equipo de Nathaniel debería llegar al alcance. Budo asintió. Mientras haya considerado todos los ángulos, continúe como mejor le parezca. Si necesita cobertura o recursos, hágamelo saber. Entendido. Lo manejaré. Con un breve asentimiento, Curse cortó la transmisión. Un breve silencio colgaba sobre el puente antes de que Budo volviera a hablar. Eso es suficiente. Cesan el bombardeo. Se volvió hacia Sakaski. Lleva a tus hombres y elimina la resistencia de seno restante en el suelo. Cualquiera que se niegue a rendirse, enciende y erige una advertencia. Por tu orden. Alcanzar. Sede del comando de la flota, comando de la UNSC, Menaces. Si la Tierra era el centro político, económico y cultural del UEG, entonces Rich fue su columna vertebral militar. Como hogar de las minas de titanio no automatizadas más grandes, sirvió como el activo estratégico más valioso del CSNU. Alojó a los astilleros más extensos y activos de la Marina del CSNU, los campos de entrenamiento para el programa espartano, OTS, Orbital Drop Shock Troopers, y numerosas unidades militares de élite. En órbita, una flota imponente centrada alrededor del supercarrier Trafalgar estaba vigilante. Protegiendo el espacio casi orbital de Rich fueron 20 plataformas de defensa planetarias, cada una reforzada por grupos de batalla de transportistas y buques de guerra tácticos versátiles. Esta formidable red de defensa significaba que cualquier perturbación del espacio de deslizamiento se detectaría instantáneamente. En el momento en que se registró una firma de urdimbre no identificada, las alertas automatizadas comenzaron a flashear en los monitores estratégicos del alto comando. Almirante Parangoski, después de referencias cruzadas de todos los registros entrantes y salientes, no hay registros de ningún buque de la CSNU programado para regresar en este momento. Una mujer de mediana edad con una construcción sólida. Vestido en el oscuro uniforme del Comando Espacial de las Naciones Unidas, el almirante Parangoski mantuvo su mirada fija en la pantalla que mostraba la ruptura de la corriente deslizante. ¿Es una flota de pacto? No, almirante. El diseño del barco es claramente humano. De hecho, se parece mucho al estilo arquitectónico gótico popular en la Europa de los siglos XVIII y XIX en la Tierra. En pantalla, un enorme buque de guerra surgió de la grieta del espacio de deslizamiento, su proa se asemeja a la cabeza de un leviatán que rompió la superficie de un océano etéreo. Cada centímetro de su casco estaba forrado con formidables matrices de armas, mientras que los motores más grandes que la mayoría de los buques de guerra de la UNSC estampados con fuego de plasma, iluminando el vacío como un sol enjaulado. Parangoski exhaló ligeramente. Al menos no es el pacto. Si es humano, todavía hay espacio para la negociación. Se volvió hacia su personal. Envíe una transmisión. Indíquelos a identificarse y apagar sus motores. Cualquier movimiento no autorizado se considerará hostil, y serán despedidos. Almirante, transmisión entrante.
Espera, detectando una señal del equipo de plata espartanos a bordo de ese buque. Almirante, es el jefe maestro. Un oficial de comunicaciones gritó con urgencia. La expresión de Parangosky se endureció. ¿Spartans? ¿El jefe maestro? ¿Qué demonios está haciendo a bordo de ese barco? Ella dudó antes de dar un pedido. Consiga al doctor Halsey aquí de inmediato. Puso más énfasis en la palabra get. No hay necesidad, almirante. Ya estoy aquí. Las puertas de la sala de comando sisearon, revelando a la doctora Catherine Halsey, cabello rubio y vestida con su bata de laboratorio blanco, entrando con un aire de despreocupación. ¿Cómo puedo ayudarte, almirante? Parangosky entrecerró los ojos. Catherine, ¿sabes algo sobre esto? Halsey ofreció una pequeña sonrisa de conocimiento. Sí, es Ion. Le hice extender una invitación a una fuerza de resistencia. ¿Resistencia? ¿Invitación? Catherine Elizabeth Halsey, espero que entiendas las implicaciones de lo que estás diciendo. La voz de Parangosky se levantó bruscamente, sacando miradas desde la tripulación del puente. Al darse cuenta del malentendido, Halsey levantó las manos ligeramente, su expresión tranquila. Una fuerza de resistencia dedicada a luchar contra el pacto, almirante. No los insurreccionistas de las colonias externas que estás imaginando. Son guerreros experimentados y han venido dones de regalos, para nosotros. La cara de Parangosky se torció de incredulidad. ¿Quieres decirme que hay una fuerza militar dirigida por civil? ¿No está afiliado a la UNSC, que se especializa en luchar contra el pacto? Su tono goteó con escepticismo y desprecio. ¿En ese yate de lujo adornado y de gran tamaño convertido en guerra? El gran absurdo era difícil de procesar. Incluso las propias fuerzas altamente entrenadas del CSNU sufrieron enormes bajas en compromisos con el pacto. La idea de que algún grupo civil de trapos podía hacer una pelea significativa era ridículo. Para Parangosky, la llamada resistencia de las colonias externas era una molestia en el mejor de los casos. Si se permitiera a la UNSC lidiar con ellos sin limitaciones políticas, habrían sido aplastados hace mucho tiempo. Pero con presión pública, escrutinio de los medios y el siempre pelea actual de la unidad humana, el gobierno se vio obligado a una postura de tolerancia reacia. El pensamiento era irritante. Mientras tanto, a medida que el Sagrado Imperio Selene reunió más inteligencia sobre el gobierno de la Tierra Unida, las marcadas diferencias entre las dos civilizaciones se hicieron cada vez más claras. Bajo el sistema monárquico absoluto del imperio, el poder del gobierno central se fortaleció en un grado sin precedentes bajo Selene. No eran solo sus decretos. Cualquier directiva emitida por el Ministerio Imperial de Asuntos Internos tenía autoridad absoluta. Cualquier desafío se encontró con una ejecución inmediata y despiadada. El momento en que se desobedeció una orden, se desplegaron escuadrones de asesinato y fuerzas de supresión sin dudarlo. A medida que la tensión permaneció, un oficial de comunicaciones sentado en la consola más izquierda habló. Almirante, transmisión de video entrante desde la embarcación no identificada. Ponlo en la pantalla principal. Parangosky ordenado. Sí, señora. La consola central se convirtió en la vida, proyectando la alimentación de video entrante con plena claridad. Justo cuando Halsey dudó, una voz familiar llegó a sus oídos. En la exhibición holográfica, se materializó un guerrero pálido pero sorprendentemente guapo. La tripulación del puente intercambiaba miradas perplejas cuando la figura desconocida saludó casualmente a Halsey. Doctor Halsey, nos encontramos nuevamente. Como prometió, te he traído un regalo, una variedad de cautivos de pacto, incluidos un Goi, Kikyar, Yanmee y Hiralanae. Proporcione una coordenada de aterrizaje para que podamos entregar nuestra buena voluntad en persona. Halsey se volvió hacia el almirante Parangosky. Parangosky entrecerró los ojos. Entonces, Halsey, tu intromisión nunca cesa. Su tono goteó con desaprobación. Esta vez, garantizo que el Consejo de Seguridad no dejará pasar esto. Su disgusto era palpable. Pero en el momento siguiente, su comportamiento cambió. Asignarles una ruta de aterrizaje. Solo las embarcaciones de transporte pueden descender. A pesar de su frustración con Halsey, Parangosky eligió conocer a los recién llegados. Esto fue alcance, el corazón del poder militar del CSNU, tenía plena confianza en su capacidad para controlar la situación. De las imágenes breves, había notado la armadura del guerrero pálido.
Tenía un parecido con los modelos viejos y descartados de la armadura de potencia Mjolnir Mark I y Mark II de la UNSC. Eso solo justificaba precaución, pero no miedo. Momentos después, la exhibición central rastreó dos cañoneras Thunderhawk que se separan del hangar del crucero designado. Escoltado por combatientes aeroespaciales de la UNSC. Los buques entraron en la atmósfera de alcance a un ritmo controlado. Parangosky se volvió hacia Alcei. Vamos. A la plataforma de aterrizaje. Quiero ver exactamente en qué nos has metido. Capítulo 445, alcance, floreciendo desde el centro, preludio. Bip, bip, bip. Dentro de la imponente base del Comando Espacial de las Naciones Unidas, UNSC, las alarmas sonaron abruptamente. Atención, todo el personal se prepara para la alerta de nivel 2. El segundo y tercer comando, los batallones de defensa de la sede, todo personal armado, se reúnen en Hangar Bay 7. La voz mecánica de la transmisión electrónica se repitió continuamente. De repente, la transmisión mecánica repetitiva se interrumpió manualmente y se cambió a una transmisión en vivo. Esta es la sede de alcance del Comando de la Flota Suprema. Soy el almirante de la UNSC Parangosky. El equipo de plata de la Unidad de Operaciones Spartan ha completado la misión de negociar en Arcadia y regresa. Durante la misión, capturaron una gran cantidad de prisioneros de pacto vivo. El uso de la fuerza letal está autorizado. Caminando por el largo corredor de la torre de comando, el Dr. Alcei escuchó el anuncio del almirante Parangosky, un destello de desdén sutil que pasaba por sus ojos antes de desaparecer rápidamente. La redacción de Parangosky encarnaba perfectamente los rasgos de los políticos burocráticos, definiendo y minimizando. Cambiando casualmente el crédito por esta milicia en los Spartans. Alcei era muy consciente de sus intenciones, ver el crédito para embellecer su propio historial. Mientras que el jefe maestro y el equipo de plata cayeron técnicamente bajo las operaciones espartanas, que Alcei supervisó directamente, Parangosky seguía siendo una autoridad superior. Etiquetar esto como el logro de una milicia dejaría a Parangosky sin nada que ganar, pero cambiarlo como una victoria espartana, bueno, bajo su brillante liderazgo, aún podría reclamar alguna parte del prestigio. Anteriormente, en la comunicación de video de Nathaniel, había mencionado explícitamente un regalo, el botín de la guerra. Capturar gruñidos y chacales era una cosa, pero incluso habían asegurado un bruto. No es de extrañar que Parangosky estuviera intrigado. Después de todo, en la guerra en curso contra el pacto, las élites y los brutos habían infligido un inmenso sufrimiento a la humanidad. General, con el debido respeto, su plan para tomarlos no es realista. Siguiendo detrás de Parangosky, Alcei eligió cuidadosamente sus palabras. Déjame hablar con ellos. Descubriré sus orígenes. Ion ha luchado junto a ellos, y tienen algún nivel de relación. Te aseguro que nada saldrá mal. Parangosky la interrumpió sin siquiera darse la vuelta. Catherine, valoramos mucho su inteligencia, pero debes usarla legal y apropiadamente. No abusar de él. Esta vez, se comprometió con una fuerza no identificada sin informarme de antemano. Además, ¿por qué mi consola de control central no recibió los registros de combate en tiempo real de Spartan 117? Deliberadamente retuvo esta información. Mientras hablaba, Parangosky se detuvo en seco, se dio la vuelta. Y arregló a Alcei con una mirada sin emociones, su voz fría: no asuma que sin usted, las operaciones espartanas y el UNSC no pueden funcionar. Te he dado demasiado poder, médico. No me hagas arrepentirlo. Con eso, Parangosky disparó una última mirada helada a Alcei antes de continuar hacia Hangar Bay 7. Muévete. Muévete. A medida que la transmisión continuó, la base estalló en una ráfaga de actividad. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Póngase en movimiento. Rápidamente. Salga. Un oficial de la Fuerza de Defensa de la UNSC, recién adecuado en la armadura de combate y el exoesqueleto mecánico, agarró un rifle balístico compacto de comandos de longitud media y escaneó las tropas reunidas, todas preparadas. Luego gritó: «Ve». Todavía era de noche. Bajo el cielo oscuro, una avalancha de personal corrió por una pista que se extendía a varios cientos de metros del hangar compuesto. La bahía de Hangar limpia y expansiva reflejaba los débiles tonos de neón del distante paisaje urbano. Aparte de la estricta seguridad, con tropas de la Fuerza de Defensa de la UNSC que reemplazan a celebridades, periodistas y personal de los medios de comunicación.
Lo único que faltaba era una alfombra roja. General, han llegado. A medida que el almirante Parangosky y el doctor Alsey llegaron juntos para recibir el personal entrante, las tropas de la Fuerza de Defensa del CSNU que se preparaban para la recepción despejaron un camino, y un oficial informó. Esté listo. Si algo parece apagado, dispara para matar sin dudarlo. Parangosky ordenó fríamente. 1. Sí, señora. Broom. A medida que una nave espacial del Axnus de la plataforma de defensa orbital planetaria rugió por encima, una ráfaga de viento distinta, diferente de los equipos UNSC estándar, barrió. Para los veteranos experimentados, distinguir entre ruidos del motor amigables y enemigos no fue difícil. El aire se calentó, lleno de un hedor acre. Alsey levantó la vista para ver dos ladrillos masivos de hierro rugiendo en lo alto. Eran grandes e imponentes, muy diferentes de los elegantes combatientes aeroespaciales utilizados por la Marina del CSNU y la Fuerza Aérea. Su diseño priorizó la fuerza bruta sobre la aerodinámica, con una estructura angular en bloque. Con alas anchas barridas hacia atrás y ardientes senderos de escape de color azul-naranja que salen de sus motores. Sus cuerpos grises de hierro tenían acentos dorados y plateados. A cada lado, estampados debajo de las alas extendidas de un águila dorada de doble cabeza, estaba el número romano. La cañonera Thunderhawk, una artesanía multipropósito que combina la capacidad de caída orbital, el soporte de cañoneros y el bombardeo ligero, habilitó las fuerzas de ataque de Astartes para lanzar rápidos golpes profundos de los buques de la Marina Imperial en cualquier lugar que se necesite. Aunque no se especializó en ningún papel, al final de los grandes barcos de caída dedicados, la artesanía de asalto. Y transportadores en capacidad de despliegue, que carecen de la potencia de fuego de las cañoneras de apoyo táctico dedicados, y enormemente inferior a los buques de guerra de la Marina en la capacidad del bombardeo, su versatilidad lo convirtió en un favorito entre los guerreros imperiales de primera línea. Auge. El rugido del motor disminuyó gradualmente. Bajo la guía de la tripulación de la cubierta del hangar. Las dos cañoneras Thunderhawk, marcadas con la insignia de los castigadores de la Legión Imperial Astartes, redujeron su alineación rápidamente, desplegaron el tren de aterrizaje y finalmente aterrizó constantemente en la cubierta del hangar. Silbido. Cuando se abrió la escotilla en la proa del barco principal, sonó una voz, Dr. Alsey, general. El equipo de plata solicita permiso para unirse. Los primeros en desembarcar fueron 4 guerreros espartanos, Maestro Jefe 117, Spartan 134, Spartan 028 y Spartan 125. Bienvenido de nuevo, Ion, saludó Alsey con un asentimiento y una sonrisa. Dirigirse a Alsey antes del general fue técnicamente una violación del protocolo dadas sus respectivas filas. Pero Parangosky simplemente observó la dinámica interna de la división de operaciones espartanas con una mirada fría. Entonces, ruido sordo, ruido sordo, ruido sordo. Mientras la marcha sincronizada de un escuadrón de Astartes tronó a través de la cubierta del hangar. Trago. Las tropas de la Fuerza de Defensa de la UNSC, agarrando sus armas con fuerza, encontraron sus gargantas secas. El sonido de las rondas de cámara resonó en sucesión. ¿Fueron estos verdaderos humanos, o eran monstruos? Las imponentes figuras se alzaban sobre ellos. De pie más de la mitad de la altura de un cuerpo más alta que las tropas regulares. El abrumador hedor de sangre acompañó su presencia. Los cascos fríos con cara de cráneo, con brillantes visores carmesí, barridos sobre los soldados, inculcando un miedo profundo y primitivo. Si los espartanos ya eran lo suficientemente inhumanos, entonces sea lo que sea el doctor. Alsey había creado el siguiente fue aún más aterrador. ¿Están listos? Un oficial de la CSNU gritó. Alsey, sin embargo, se quedó paralizado, mirando con asombro a los enormes gigantes azules saliendo de las cañoneras de Thunderhawk. Ella murmuró con una verdadera admiración, ¡qué hermosas creaciones! La comunicación remota nunca podría compararse con el impacto de la cara. Contacto de la cara. Ellos. Parangosky rápidamente evitó su mirada y se encerró en Alsey. Alsey, nunca me dijiste que eran supersoldados biodiseñados. ¿Y cómo pueden ser? ¿Qué te has escondido exactamente todos estos años? Solo ahora Parangosky realmente vio a los guerreros de Astartes por lo que eran. De hecho, Nathaniel había enviado una transmisión de video antes, pero sin referencia para la escala, y su entorno claramente adaptado a su tamaño masivo, no se había dado cuenta de que esta llamada milicia consistía en guerreros biomejorados.
Su gran tamaño hizo evidente que su masa no era solo por una armadura eléctrica, eran sus cuerpos reales. Maldita sea. ¿Me estás diciendo que esto es una milicia? ¿Qué tipo de milicia tiene un mejor equipo que el ejército del gobierno central? Con inteligencia limitada para formar un juicio claro, combinado con la larga historia de acciones cuestionables de Alcei y la relación obvia que estos superdoleros desconocidos tenían con ella. Parangosky dirigió instintivamente sus sospechas hacia el científico. ¿Era esto? Luego, con el sonido de los pasos pesados, una figura imponente descendió de la rampa del Thunderhawk. Su armadura de potencia azul adornada brillaba, aunque no llevaba casco. Su misma presencia irradiaba un aura de muerte. Por un momento, parecía que la temperatura a su alrededor había caído varios grados. ¿Fue una ilusión o algo más? La infraestructura es adecuada, pero un poco decepcionante, comentó Nathaniel mientras se dirigía por la rampa, completamente a gusto, sin mostrar signos de tensión a pesar de estar en el corazón del territorio enemigo. Era como si regresara a casa. Esta fue una vasta plaza, rodeada por la belleza de una ciudad de jardín, pero llena de cientos de personal armado y varios vehículos blindados armados. La mayoría de los soldados llevaban armadura exoesquelética ligera, claramente infantería estándar. Entre ellos, aparte de la figura familiar de la doctora Alcei en su bata de laboratorio blanco, se encontraba un medio. Mujer envejecida con 4 estrellas en su uniforme. Claramente un oficial de alto rango, pero Nathaniel no prestó atención a la mujer mayor con la cara cada vez más sombría. En cambio, dio un paso adelante para pararse ante el doctor Alcei, quien aún tenía una notable presencia a pesar de su edad. Incluso se puso de pie, inclinándose ligeramente de una manera elegante y noble. Doctor Alcei. Esta sería nuestra primera reunión en persona, ¿no? Quebrar. Luego, de pie, Nathaniel se rompió los dedos. Los guerreros de los señores nocturnos se entendieron instantáneamente. Junto a sus camaradas del segundo Thunderhawk, comenzaron a descargar jaulas pesadas una por una. GRRR. Las jaulas eran grandes y transparentes. Permitir que todos presenten una visión clara de su contenido. Primero, gruñidos y chacales, luego drones y finalmente, rugido. Todo el asamblea estalló. Las olas de choque se extendieron a través de la multitud a medida que murmulan y exclamaciones llenaron el aire. Uno solo podría imaginar las expresiones de quienes observan desde monitores de vigilancia. ¿Brutes? La mirada de Alcei pasó por la sangrada infantería bruta y se instaló en la jaula final y solitaria, y un bruto de alto rango. La humanidad aún tenía que descifrar el idioma del pacto, ni entendieron completamente lo que los extraterrestres querían, de dónde venían o cómo derrotarlos. Sin embargo, años de guerra habían otorgado información significativa sobre sus fuerzas militares, particularmente las élites y los brutos. Tome los brutos, por ejemplo. Tenían pieles que iban desde amarillo parduzco hasta gris. Esto parecía ser un indicador de edad, ya que los brutos de menor rango eran de color amarillo parduzco, mientras que los guardaespaldas brutos y los capitanes de alto rango tenían pieles grises. El bruto antes que ellos tenían una gruesa piel gris cubierta de piel blanca gris oposa. Los restos de armadura violentamente desgarrada todavía estaban incrustados en su carne sangrienta, con rastros de enchapado azul del lago. A partir de esto, Alcei dedujo que este era un capitán bruto ultra. Así es. Son mi regalo de buena voluntad para nuestras negociaciones. Nathaniel palmeó la jaula antes de girar su mirada hacia Parangosky. Señora, ¿encuentras nuestra sinceridad aceptable? Siendo un oficial experimentado, Parangosky ajustó rápidamente su comportamiento, incluso tomando la delantera para afirmar su autoridad. Llámame general o almirante Parangosky. Aquí, aparte de los técnicos, lanzó una mirada de lado a Alcei. Todos son un soldado. ¿Oh? Nathaniel la miró, deteniendo una leve sorpresa. Justo cuando estaba a punto de responder. Maldita sea, humano. Soy un guerrero, no un producto. Humano. ¿Dónde están los Sangheili? ¿Por qué nos has sacado solo de tu fortaleza? Deben haber traicionado el pacto. Han abandonado su fe. Son traidores. El bruto rugió furiosamente. Cobardes. Los profetas no los perdonarán. Rugir. 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 Disculpas, un momento. Auge. Un puño masivo revestido de acero silbó por el aire, aterrizando con un impacto atronador. La jaula reforzada se rompió instantáneamente bajo la inmensa fuerza, explotando en fragmentos dispersos.
El capitán Bruta Ultra, que una vez río, se levantó de sus pies. Su marco de 9 pies se estrelló profundamente en el enchapado de acero endurecido con un choque que sacude la tierra. Una onda de choque estalló hacia afuera en todas las direcciones. Salvada. La sangre y los trozos de carne explotaron en el impacto, el rugido gutural del bruto silenciado abruptamente. ¿Un duelo? Usted, un pedazo de basura alienígena, ni siquiera vale la pena considerar. Nathaniel se quitó la repugnante salpicadura de sangre en su brazo con disgusto. Deberías estar agradecido de que te presentaran como regalo. De lo contrario, me habría asegurado que no hayas encontrado la vida ni la muerte deseables. Trae un médico, no lo dejes morir. Con esa tarea terminada, Nathaniel volvió a la reunión, su voz suave y tranquila. Nuestro error, apologías para la perturbación. Su rápido cambio en el comportamiento dejó a Alcey y Parangoski aturdidos momentáneamente. Al ver su pálida cara todavía adornada con esa sonrisa débil y serena, se sintió casi surrealista. Paso. Al darse cuenta de lo que acababa de pasar, todos instintivamente dieron un paso atrás. Demasiado rápido. Sus ojos ni siquiera habían registrado su movimiento. Oh, ¿dónde estábamos? Continuemos. No debemos dejar que la escoria alienígena arruine el estado de ánimo.